Ayer, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunciaba la implantación del euro digital por parte del Banco Central Europeo, institución que preside. Lo hacía con unas polémicas declaraciones de las cuales han trascendido las siguientes. I would like to mention two aspects that come to my mind. The first one is privacy. In our public consultation, 43% of respondents ranked privacy as the most important aspect of the digital euro, well ahead of other features. So it is clear that if we want the digital euro to be attractive, it needs to be designed in a way that meets people's privacy expectations. We seek to ensure high standards of privacy for digital euro users, but full anonymity, such as offered by Cash, does not appear a viable option, in my opinion. It would contravene other public policy objectives, such as ensuring compliance with anti-money laundering rules and combating the financing of terrorism. And it would also make it virtually impossible to limit the use of the digital euro as a form of investment, for example, via holding limits, for which identities of users need to be known. We should at least provide a level of privacy equal to that of current electronic payment solutions. But I think it would be desirable to depart from this baseline in certain circumstances. For example, we are exploring, together with the European Commission, whether the digital euro could replicate some cash-like features and enable greater privacy for low-value, low-risk payments, including for offline payments. Ultimately, finding the right balance between the social value of privacy and the public interest in preventing illicit activities is a political choice, and it is for the co-legislators to define. The second aspect that I would like to mention is the legal tender status. Although an acceptance obligation has to be weighed against principles such as contractual freedom and competition, we should bear in mind that it is a constitutional feature of cash as central bank money. De dichas declaraciones, creo que lo primero que llama escandalosamente la atención es cómo ha manifestado Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que es bajo su opinión, es decir, su criterio, lo que convierte en inaceptable el anonimato en las transacciones con moneda, en este caso con euros. Es decir, uno de los principales criterios y preocupaciones a la hora de la implantación de un euro digital es resuelto de manera autoritaria por la imposición de la voluntad de la burocracia de las instituciones bancarias europeas y de la Unión Europea fundamentalmente, ya que es bajo el criterio de esta burocracia y esta clase política que es inaceptable el anonimato de las transacciones, fundamentando en que así se previene las actividades ilícitas, la financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, cuando esto es una verdadera chorrada. Pues las actividades y organizaciones terroristas o criminales gozan de multiplicidad de medios para financiarse. En cambio, quien no tiene esa multiplicidad de medios es el ciudadano de a pie. Y desde luego el control absoluto en todo tipo de transacción va dirigido a la captación de recursos por parte de los organismos públicos de la Unión Europea de manera efectiva, perfeccionando y cristalizando un sistema tributario que habría evolucionado en las últimas décadas, yendo de en origen un sistema contributivo ahora a un sistema impositivo y lo que se pretende un sistema controlado y cotutelado en el cual tú no tienes el verdadero control, no tienes el libre albedrío sobre el valor, la riqueza que se posee y las transacciones que realices, lo cual es un escándalo por la supresión de ese libre albedrío. Es un ejemplo perfecto de la ausencia de libertad política en Europa y de lo que impera es el derecho. El derecho requiere de la tutelación del permiso de un tercero y ese tercero a voluntad puede establecer los límites coercitivamente como quiera, en este caso en el ámbito patrimonial como estamos viendo con esta medida. Se suprime ese libre albedrío, esa libertad del individuo para accionar con su patrimonio a voluntad y de manera privada para que esté exclusivamente bajo la cotutela y control
de un organismo público, que en este caso ni siquiera va a ser el propio Estado al cual pertenece, la nación en la cual está ese Estado, sino que será el propio Banco Central Europeo. Y aquí está el aspecto capital, el aspecto que a mí me parece más preocupante, que no se está advirtiendo de por qué ahora el Banco Central Europeo ha adoptado esta medida, cuando hace 2 años, por ejemplo, el año 2020, España, el propio presidente de España, Pedro Sánchez, proponía esta medida y el Banco Central era quien le decía que esto no se podía llevar a cabo por ir en contra de los principios de libre acuerdo, competencia y compromiso de circulación de moneda de curso legal. Sin embargo, ahora sí. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque de implantarse esta medida de manera generalizada en toda la Unión Europea, sería una medida para empobrecer a los ciudadanos por países, para salvar la crítica situación que lleva y va abocada en este modelo a la disolución de la Unión Europea. Porque hay un aspecto de base que supone un problema para la propia Unión Europea y para la burocracia y el chiringuito de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y es la rémora de que sean los estados los únicos soberanos para acuñar, para emitir moneda. Y aquí es donde está, bajo mi punto de vista, la madre del cordero. Con la adopción del euro digital pasaría a ser el Banco Central Europeo la entidad emisora de la moneda y, en consecuencia, aquel que puede determinar y puede establecer en cada momento la cantidad de dinero en circulación o la validez que va a tener durante cierto tiempo, la velocidad de circulación, etcétera, etcétera. Porque efectivamente, aunque los estados hoy en día son los únicos autorizados para acuñar euros, tienen que hacerlo dándole un interés al Banco Central Europeo, poniendo además muchos activos en circulación o por encima de la cantidad de productos y de la riqueza de ese estado, aumentando la inflación, y todo eso repercute en todos los países de la Unión Europea. En consecuencia, la implantación del euro digital, como quien lo emite directamente para los usuarios de toda la Unión Europea es el Banco Central Europeo, permite modular, bajo los criterios del Banco Central Europeo, a voluntad, la velocidad de circulación del dinero y, sobre todo, la masa monetaria. Por lo tanto, adecuando en función de cada región, de cada país o de cada zona, un valor a esa propia moneda, estableciendo, por ejemplo, una fecha de caducidad, etcétera, etcétera. Esto que se corresponde con un principio fundamental de la economía, que es la ecuación de Fisher, P por V es igual a Q por M. Los precios por la velocidad de circulación del dinero son iguales a la masa monetaria por la cantidad de productos en circulación en el mercado. ¿Y qué pasa en la Unión Europea hasta ahora? Muy bien, pues que tenemos una misma moneda para todos los ciudadanos de la Unión Europea, pero cada estado es el que tiene la facultad de emitir moneda en función de sus necesidades y cada estado ha tenido un devenir productivo que se ha traducido en una cantidad de productos en circulación, de generación de riqueza diferente. Por lo tanto, ha habido una desadecuación entre la moneda y, sobre todo en muchos países, el producto, la riqueza interior. Y eso está llevando a todo el modelo económico europeo a la quiebra. En consecuencia, si se establece una moneda digital, se va a poder, desde el propio Banco Central Europeo, establecer medidas para que, por ejemplo, un euro digital emitido por un español solamente se pueda gastar en España o que tenga una fecha de caducidad. Sí, lo que se puede hacer es que bajo una misma moneda unos países estén viviendo en la más absoluta ruina y otros no. Este es el problema de haber adoptado una arquitectura económica basada en modelos de producción y exportaciones e importaciones, después una unión monetaria sin una unidad política previa, y habiendo, por lo tanto, una dependencia de los países que han ido entrando a los países que ya configuraban esa arquitectura productiva. Ello, con ese desfase de poder material entre los que dominaban esa arquitectura institucional productiva, unida a la unión monetaria, ha generado solamente más dependencia y más pobreza de los países que, para entrar en ese club, han tenido que perder el tejido primordial para generar riqueza, como es, por ejemplo, el caso de España, sumado al hecho de que estos países carecen
por completo de un sistema que tenga límites y control por los propios ciudadanos sobre los cuales repercuten todas estas políticas, ya que la clase política solo está pendiente de tener dinero, sea como sea, metiendo deuda, ya vendrá alguien y la pagará, empobreciendo el país y hundiéndolo en la ruina. Bajo mi criterio, los pasos que deben darse obviamente están en la dirección inversa. Hay que deshacer lo que se ha hecho mal si se quiere construir algo que corrija los defectos de aquello con lo que hemos vivido. Hay que recuperar la independencia de los estados desde la ciudadanía para constituir regímenes políticos donde se establezcan acuerdos políticos que garanticen ante todo la independencia productiva y, en caso de un acuerdo comercial, primen los intereses nacionales en vez de los de la élite de la clase política para no llegar nuevamente a la situación en la que estamos. Y si el día de mañana se quiere hacer una verdadera unión política de los países europeos, sea una unión política en igualdad de condiciones de entrada, que posteriormente derive en unas medidas legislativas que se apliquen en el ámbito mercantil y económico. Y no al revés, pues las consecuencias lógicas las estamos viendo. Y la medida que se pretende tomar con el euro digital solo van a acrecentar los graves problemas que tienen los ciudadanos de la Unión Europea, en particular los de algunos países como por ejemplo España, en vez de soslayarlos. Lo único que se pretende soslayar con esto es la evidencia, la fractura abierta de un sistema fallido como ha sido el de la Unión Europea, que ha sido fundamentalmente un club económico en el que para entrar había que aceptar una desigualdad material para posteriormente generar una dependencia económica. Y esa es la definición exacta de lo que ha sido la Unión Europea, cuya única solución en estas últimas décadas para intentar atajar los problemas económicos de los diferentes países de la Unión Europea ha sido la emisión de dinero, con las graves consecuencias que esto tiene. Recordemos al reputado economista Keynes cuando decía que si un duende mágicamente duplicara, volviera a poner la misma cantidad de dinero que tienen los ciudadanos ingleses, decía, en cada uno de sus hogares, esos ciudadanos al día siguiente no serían el doble de ricos, sino que los precios doblarían. Y es que es de sobra conocido las medidas económicas que se han adoptado a dónde conducían. No en balde llevamos más de 2 años en este canal advirtiendo lo que está pasando y lo que va a suceder en breve. Que ahora se quieran adoptar ese tipo de medidas para virtualmente mantener y agudizar un sistema fallido que haga además más pobres a una parte de los que están en ese club económico es de todas una villanía y un despropósito propio, por otro lado, de los burócratas que calientan sofás y viven a cuerpo de rey de la corrupción institucional que ha caracterizado y caracteriza la Unión Europea. Gracias por el vídeo, suscribiros, dale a like si os ha gustado, salud y libertad colectiva.